Estás escuchando Cardiólogos 360. Bueno, otra vez más, el último capítulo de esta super serie de suplementación para la parte deportiva y la parte cardiovascular en general. Una vez más contamos con Rafael y con María, bienvenidos. Y para ir directamente al grano, quien dice, hemos estado comentando sobre todo con todo lo que respecta a lo que es suplementación para la mejora deportiva, cómo podemos hacer con cosas simples, mejorar nuestro rendimiento de acuerdo al aporte de sal que estuvimos hablando con Rafael, e incluso para personas que no sufren, hacen deporte, pero que tal vez son hipertensos o tienen problemas cardiovasculares, qué postura tomar con respecto al tema de la sal, que está muy en debate. Y ahora tenemos a María, que nos va a dar una exposición espectacular con respecto a este tipo de suplementos que son muy atrayentes, pero sin embargo que no todo lo que brilla es oro, ¿no, María? Con respecto a los suplementos para la quema de grasa. ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Cristian. Bueno, la verdad es que me encanta esta pregunta porque es algo que además ahora todos estamos ¿no?, en boga de la quema de grasas, pero yo creo que entre las mujeres todavía esto ha sido como más popular, ¿no? Realmente lo primero que quería decir era que sí, la grasa es nuestro enemigo en el sentido de que cuando nosotros valoramos a un paciente por obesidad, hablamos de un peso y una talla. Pero esto es totalmente, la verdad es que es erróneo, más que nada porque es incompleto. Nosotros tenemos que valorar a una persona si realmente requiere una pérdida de peso, en este caso de grasa, por la composición corporal que esta persona tiene. Porque a nivel cardiovascular lo que vemos es que los factores de riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares se asocian a nuestro porcentaje de grasa y sobre todo a nuestro porcentaje de grasa relacionado con nuestro porcentaje de masa muscular, cosa que es importante, lógicamente, ¿no? Y también la presencia de ácido graso y grasa a nivel sobre todo abdominal, ¿no? Esa morfología que tienes, lo que llamamos grasa masculina, aunque muchas mujeres también tienen grasa abdominal, ¿no? Esa morfología de cómo se distribuye la grasa que también para nosotros es importante. Lo que está claro es que para perder peso pues es relativamente fácil, ¿no? Ponemos en una balanza lo que comemos, o sea, digamos lo que ingresamos y lo que gastamos, y si ingresamos menos gastamos menos de aquello que gastamos, básicamente vamos a perder peso. Pero cómo perdemos ese peso va a determinar si esta pérdida concretamente de grasa se va a mantener en el tiempo. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar cambiar nuestra composición corporal y nuestros hábitos. No solo perder peso o perder grasa en un punto del tiempo, ¿no? Que esto es lo básico para poderlo mantener a la larga. Como siempre, y nos repetimos siempre, pero es que los cambios en los estilos de vida realmente son la clave para mantener algo a largo plazo y que no solo mejoremos nuestro aspecto físico, nuestra composición corporal, sino nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, volvemos, ¿cuáles son las piezas claves para mí? Introducir, lógicamente, un entrenamiento físico, si no lo tenemos ya, o al menos monitorizar lo que estamos haciendo, ver qué cantidad de ejercicio físico hacemos, tanto desde el punto de vista aeróbico como fuerza. Muy importante el entrenamiento de fuerza. Os recuerdo nuestro episodio 4, para aquellos que no lo habéis escuchado, ir a verlo. Podemos hacer entrenamiento de fuerza aunque seamos pacientes con patología cardiovascular, y de hecho es lo que más nos va a mejorar a nivel metabólico. También hay que tener en cuenta que nosotros a veces pensamos, bueno, yo hago 1 hora de entrenamiento al día, realmente debo estar cubierto. Pues quizá no, porque tenemos que ver un poco el tiempo que pasamos sentados también, intentar un poco tenemos vidas muy sedentarias o trabajos muy sedentarios y tenemos que de alguna manera cortar, ¿no? Ya lo hablamos también en varias ocasiones en nuestro podcast. En el caso de la dieta, pues hemos hablado mucho de lo que sería una dieta adecuada que desde el punto de vista cardiosaludable, pero también tenemos que tener en cuenta no solo los macronutrientes que tomamos, sino los micronutrientes. Probablemente muchos de nuestros oyentes, tengan déficits de ciertos micronutrientes que van a potenciar que acumulemos grasa. Otra de las cosas a tener en cuenta es en algunas personas, y especialmente
importante en muchas de las mujeres menopáusicas o premenopáusicas que me encuentro en la consulta, que refieren que han acumulado grasa abdominal. De hecho, cuando se pierden los estrógenos sabemos que aumenta también los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la dislipemia. En este caso es muy importante también favorecer y ver qué estrategia podemos hacer en cuanto a la dieta y el ayuno intermitente. No me voy a extender en este sentido, pero a nivel hormonal sabemos los beneficios que esto podría tener, lógicamente reglado con un profesional, pero tenerlo siempre en mente. Otra de las cosas a tener en cuenta, sabemos lo que comemos, pero cómo lo toleramos, es decir, cómo es nuestra microbiota intestinal. Otra de las cosas que sabemos que afecta de forma directa a la inflamación de bajo grado y a la posibilidad de acumular grasa, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestra dieta en esta cosa. Como veis, no es tan fácil, no solo es hacer una dieta cardiosaludable, sino ver digamos, todo lo que tenemos delante, ¿no? Desde un punto de vista holístico, como siempre hacemos. Y para completar lo que decía, lo que yo llamo el ciclo virtuoso para la pérdida de grasa, no solo tenemos que hacer dieta, entrenamiento físico, sino también asegurar el descanso. De hecho, se ha visto que si nosotros dormimos pocas horas o una mala calidad de sueño, esto se asocia a ganancia de peso, especialmente de grasa, y a una mayor mortalidad cardiovascular. Lógicamente también hay que tener en cuenta la parte del estado emocional, tiene un impacto directo sobre nuestra salud cardiovascular y nuestro peso. Sabéis que los estados emocionales negativos como la ansiedad, la depresión, el estrés crónico, se asocia a inflamación crónica de bajo grado, ya lo comentamos en nuestro capítulo 10, que os insto también a escuchar, ¿no? Y todo esto va a potenciar que vayamos acumulando grasa y aumentemos en peso, empeorando nuestra composición corporal. Aquí, como sabéis, siempre queremos transmitir todo lo que sabemos nosotros, lo que hacemos en nuestra consulta, pero es verdad que es importante destacar que si yo estoy convencido de que quiero hacer una pérdida de grasa, hay que ponerse en manos de un profesional. Nosotros podemos daros herramientas, pero es muy importante que nos guíe un profesional, ¿no? En este sentido, si ya queremos introducir suplementación y hacer un cambio drástico para que los cambios que hagamos no sean puntuales, no sea una pérdida en un punto del tiempo y luego venga el temido efecto rebote, sino que sean a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto a los quemagrasas, vamos a hablar ya de estas sustancias que nos pueden ayudar. O sea, aparte de todo esto que hemos dicho del cambio de estilo de vida, ¿qué sustancias nos pueden ayudar a perder grasa? Bueno, pues primeramente quería hacer como una llamada de atención, ¿no? Hay varios suplementos que se denominan fat burners o fat burn o quemagrasas, que a veces tienen una composición dudosa. Es muy importante ver las etiquetas de lo que nosotros compramos, ¿no? Estas veces suplementos no dicen lo que tienen. Esto claramente es una red flag para todos, ¿no? Tenemos que saber lo que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque hay algunos quemagrasas que incluyen diuréticos, que sabéis que los diuréticos lo que hacen es que perdamos líquido, que pueden llevar a desarreglos hidroelectrolíticos si nos hacen perder peso, pero no grasa, sino agua. Y esto es muy importante en el caso de pacientes cardiovasculares que ya tienen hipertensión, por ejemplo, y toman ya un diurético. Si les asociamos además un diurético que no conocemos que estamos tomando porque está en la sustancia y nadie nos ha dicho que esto está ahí, ni sabemos las dosis, pues puede haber problemas graves. Y otra de las sustancias que a veces se esconden los quemagrasas son hormonas tiroideas libres, que también si no tenemos un déficit tiroideo, pues puede llevar también a problemas en este sentido, ¿no? No voy a hablar de dosis ni de recomendaciones específicas porque creo que deben de ser individualizadas y tenemos que valorar de forma holística a la persona que tenemos delante que quiera perder grasa y aparte de todo lo que he comentado, pero sí quería transmitiros nuestra visión holística, que no solo son los quemagrasas habituales que podríamos pensar, aumentar lo que sería la lipólisis, aumentar las catecolaminas, con eso logramos una quema de grasas, sino que tenemos que mejorar todo nuestro aspecto metabólico, ¿no? Y nuestra flexibilidad metabólica. Así son suplementos quemagrasas, aunque no son de forma directa, aquellos que aumentan la sensibilidad a la insulina, simplemente nombrarlos, como la berberina, el omega 3, la cafeína, el astrágalo, aquellos que potencian la función mitocondrial. Sabemos que ahora estamos viendo, este es uno de los temas más en boga ahora en el campo de salud cardiovascular, que muchas patologías cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad aterosclerótica, los tiros de arritmias, hipertensión arterial, están asociados a disfunción mitocondrial.
más allá de lo que es la patología en sí. Entonces, son suplementos importantes en este caso, pues la coenzima Q, la tiamina, el resveratrol. Y como os decía, si queremos perder grasa, pero no queremos perder músculo, o al menos queremos mantenerlo dentro de la medida de lo posible, por lo cual incluso llamaría un suplemento crema grasa al entrenamiento de fuerza, lógicamente, pero también a la proteína de suero, ¿no? Para asociado a la, digamos, la parte saciante y mantener siempre este efecto anabólico. Como os decía, tradicionalmente se consideraban quemagrasas aquellos que aumentan la energía y el catabolismo de los lípidos. Sí que son quemagrasas, pero nuestro objetivo, una estrategia global de mantener el equilibrio hormonal y metabólico a través de un cambio que pueda ser llevado en el tiempo. Y ya simplemente 2 pinceladas, hemos hablado mucho del café en el capítulo 13, pero recordar que lo que es la cafeína aumenta las catecolaminas a la lipólisis y además tiene un potente efecto antioxidante, con lo cual es todo un círculo vicioso. En este sentido, bajamos la inflamación de bajo grado y el café es un aliado importante. Y no quería dejar de comentar también el té verde, que además de cafeína, aunque tiene poca cantidad, contiene catequinas que potencian la lipólisis por múltiples vías y además tiene un efecto relajante, que no sedante, y contrarresta un poco los efectos de la cafeína a través de la teína que tiene el té verde. Y esto es lo que yo quería comentar. No sé si vosotros queréis aportar algo más en este sentido, cuáles son vuestras experiencias en la consulta. Bueno, más que comentar, creo que hacer la reflexión, ¿no? Puntualizar un poco lo que venía diciendo María, que muchas veces, y esto lo vemos muchísimo en la consulta, sobre todo el tema de quemagrasas, creo que nos daría no para un podcast, sino para un mes entero de debate en este sentido. Siempre vemos con el tema de la suplementación y lo mismo que hablamos ya en el capítulo anterior, las personas quieren obtener un beneficio por la vía rápida, ¿no? Entonces, cuando si alguien te ofrece y hay un buen marketing que te dice, no, mira, usted va a perder X cantidad de peso, de kilogramos, tomándose simplemente una pastilla, evidentemente mucha gente firmaría un papel y dice, venga, pues a eso vamos, ¿no? Pero realmente, y es lo que viene diciendo, que aquí realmente lo que hay que hacer es cambiar hábitos que sabemos que es bastante complejo, pero que también sabemos que es posible porque lo vemos constantemente en nuestros pacientes cuando van a rehabilitación cardíaca. Y el trabajo de cuando se quiere perder peso, cuando la gente tiene obesidad o tiene sobrepeso, ¿qué hay detrás de esa obesidad, ¿no? Muchas veces hay trastornos emocionales, la gente come no por hambre, sino para calmar ansiedad, mucha gente come no por hambre, sino por no poder expresar lo que siente y tienen esos sentimientos en el interior que al final es lo que hace que la gente luego coma mucho más, ¿no? Entonces, cuán difícil es perder peso, pero no por el hecho de perder peso, si no es una cuenta matemática, sino por todo lo que hay detrás o lo que está en el entorno de esta situación. Y por eso, como bien decía María, yo creo que en esta situación, si el que nos está escuchando quiere perder peso, lo ha intentado y no lo ha logrado, a lo mejor lo que necesita es una orientación un poquito más profesional que busque un poco ayuda en esta línea, porque a lo mejor no es solo una pastilla, sino a ver qué hay detrás de todo esto, porque a lo mejor la obesidad o el sobrepeso es un síntoma de algo que tendríamos que mirar. Qué bonito, chicos. Y yo para resaltar, quiero puntualizar algunas frases que han dicho ambos, ¿no? O sea, evitar atajos. Ya sabemos que en la vida los atajos, al fin y al cabo, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y desgraciadamente nos toca ver gente que ha hecho cientos de dietas, pongo el caso de toda mi familia, y bueno, tengo mi mamá con 110 kilos, ¿no? Y los 4 bypass, todos tapados, ¿no? Experta en dietas, ¿sí? Entonces, ya eso nos tiene que hacer reflexionar de que hay algo que no va, que no sirve, ¿no? O sea, y por otro lado, el otro día fui a dar una charla sí, un centro de salud y, y claro, ¿qué método estamos usando, ¿no? O sea, para valorar si una persona tiene un tema relacionado a la obesidad, ¿no? O sea, una báscula, ¿no? O sea, si, peso por talla al cuadrado, ¿no? O sea, yo mido 1,90 m, peso 100 kilos y yo estoy en obesidad, ¿no? O sea, sin duda. Pero espera, vamos a estudiar de qué estás hecho, ¿no? O sea, esto es un cofre de tesoro, vamos a ver cuántas monedas de oro tiene y cuántos sacos de arena tiene, ¿no? Entonces, año 2023, una máquina de bioimpedancia, 30 euros,
y nos permite valorar la composición corporal y en base a eso tomar medidas. Y todo lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Entonces eso es crucial, ¿no? Y hoy por hoy creo que tenemos que usar esa herramienta, ¿no? Y otro tema para resaltar que comentaste, María, qué importante usar al músculo como el elemento quemador de grasa por excelencia, ¿no? O sea, a medida que muchas dietas, desgraciadamente, son muy hipocalóricas, generan un círculo negativo en donde también perdemos masa muscular. Y eso es como quien dice sacar un crédito, ¿no? Con una tasa de interés al 20% mensual. Entonces vas a tener dinero en ese momento, pero después vas a tener que pagar una deuda gigante. Entonces, lo peor que podemos hacer en un plan de dieta estricta, hipocalórica, es perder músculo. Estás hipotecando tu vida. Y ese mensaje no tiene que ver. De ahí es la importancia que por todas las vías están abogando a la construcción de músculo y sobre todo darle los ladrillos para construir los músculos, como comentaste, que es la proteína. Crucial. Y esa proteína para que ingrese a nuestro cuerpo necesita post-entreno de hidrato de carbono, ¿no? Entonces, de nada nos sirve solamente meter proteína y lógicamente que tiene que ser una dosis como comentamos en el otro capítulo, por encima de 1,5 a 1,6 gramos por kilo de peso, pero también reponer post-entreno y sobre todo si hemos entrenado intensamente en una relación 3-1 entre hidrato de carbono y proteína. Ojo, de hidrato de carbono tenemos los buenos y los malos. Lógicamente tenemos que elegir los buenos, ¿sí? Otro tema que quiero resaltar, que me hizo reflexionar mucho María, la importancia de un cambio de identidad, ¿no? O sea, nos tenemos que identificar y ser esa persona que es proactiva a hacer actividad física, ¿no? O sea, puntualizaste, María, de que muchas veces la gente dice, es que yo hago media hora, 40 minutos todos los días, 50 minutos de CrossFit o salgo a caminar o hago ejercicio y sin embargo no pasa nada. Es que, claro, hoy sabemos que una cosa es el ejercicio físico y otra cosa es la actividad física, ¿sí? O sea, en estas siglas que la literatura anglosajona refiere el NEAT, ¿no? O sea, ese incremento de la termogénesis a costa de mover todo lo que implica, o sea, movernos todo lo que implica que no sea ejercicio físico. Crucial, crucial. Incluso para pérdida de peso, eso es mucho más importante que el mismo ejercicio físico, que en una sesión de entrenamiento intenso podremos estar entre 400 y 300, 400 calorías, dependiendo del peso y la intensidad de cada uno. Sin embargo, esto nos puede potenciar, ¿sí? Y guarda, y esto también tiene un efecto interesante que lo vemos muy seguido cuando hacemos el control de la composición corporal y de la tasa metabólica, ¿no? Y vemos muchas chicas, sobre todo mujeres muy entrenadas, en donde lo predicho, lo establecido de calorías en reposo es una cifra. Pero en realidad cuando vemos que tiene un metabolismo muy acelerado, muy fuerte, porque entrenan mucho, están en una necesidad casi 40 o 30 o 50% por encima de necesidad calórica. Entonces, guarda con que tampoco nos pasemos y generamos un déficit nutricional, un déficit energético, que eso también es en decremento porque va a favorecer a que cada vez tengamos menos ganas de entrenar, menos un desbalance hormonal, caiga nuestra testosterona, no construyamos músculo, estemos más ansiosos al momento de dormir, durmamos mal por la noche, cuando se incrementa la hormona de crecimiento, tampoco podemos reparar ese músculo y entramos en un círculo vicioso en donde más entrenamos, más dieta hacemos, más ayuno intermitente y cada vez estamos peor, peor, peor. Guarda con eso, que tenemos también muchísimos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues el resto es que, como comentaron, siempre, si el ejercicio físico, si el plan nutricional, ¿no es cierto?, es parte de la medicina, consultar a un profesional, sin duda, porque lo que nos está pasando muchas veces, yo soy pro ayuno intermitente, en nuestros planes de cambio de hábitos ponemos el ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente es ya, como quien dice, subir los picos de Europa. Bueno, ok, empecemos
primero por una montaña mucho más pequeñita, ¿no? Entonces, tiene que ser algo escalonado para que el cuerpo se vaya flexibilizando, se vaya adaptando, y luego después hacemos el ayuno intermitente, que no es más que un estresor que primero que no nos va a mejorar el rendimiento deportivo, que incluso nos puede disminuirlo, pero que lo podemos periodizar, pero no es algo para estarlo usando siempre, ¿sí? Esto es algo que lo estamos viendo muy, 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 muy seguido y que después a la larga nos puede generar ciertos problemas, como comentamos, el desbalance hormonal, ese déficit energético. Así que bueno, no me quiero extender, que ya me he extendido bastante, y voy a tocar un tema que me apasiona, que está muy de boga, que, que los cardiólogos tenemos una especie de efecto ahí como amor y odio, ¿no? En el sentido de esta suplementación, que no es un fármaco que puede acceder todo el mundo, pero que las sociedades científicas estar ahí un poquito enfrentada. ¿Qué me puedes comentar, Rafael, acerca de, sobre todo, del omega 3? ¿Qué pasa si yo ya como bastante pescado azul, pescado graso? ¿Necesito? No como nada de pescado graso. ¿Cuáles son las dosis? ¿Cuáles son las dosis óptimas? ¿Sí? Porque una cosa es lo mínimo, lo óptimo. ¿Qué debo hacer, Rafael, con respecto al omega 3? Pues estupendo, Cristian. La verdad es que el omega 3, como decía, ¿no? Es una sustancia que, o en este caso, es un ácido graso que si nos pusiéramos a hablar del omega 3 estaríamos para un podcast entero prácticamente de omega 3. Tenemos años de estudios con este tipo de moléculas. Se han estudiado en infinidades de enfermedades, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, en diferentes tipos de afecciones, y la verdad es que si nos pusiéramos a lo mejor a comentar beneficios, perjuicios, a lo mejor en cada escenario, pues daríamos un podcast entero seguro. Pero bueno, respondiendo a lo mejor directamente a tu pregunta, ¿cuánta dosis, en qué momento, cómo? Esto es como todo en medicina, Cristian, que va a depender, ¿no? Yo creo que la respuesta siempre es correcta, es depende. Y depende de lo que estemos buscando. Lo importante saber, o yo creo que el mensaje principal, una de las cosas que queremos, que debemos transmitir en este podcast, sobre todo que estamos hablando de suplementación, es que no hay ningún suplemento que vaya a sustituir un alimento, ¿no? Y muchas veces nos enfrascamos en el pensamiento del suplemento como una sustancia que me va a dar un beneficio añadido, que sí, pero no va a haber nada más poderoso que una alimentación en condición, una alimentación real, una alimentación de alimentos frescos, balanceado, prácticamente todo nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? Y eso es importante puntualizarlo porque a veces nos vamos como a esa idea, a la mínima expresión. ¿Qué es lo que tengo que tomar? Omega 3. ¿Qué es lo que tengo que tomar? Melatonina. ¿Qué es lo que tengo que tomar? Cafeína. Entonces vamos a la mínima expresión, pero luego esto está dentro de un compuesto que es un alimento que normalmente tenemos millones de años en los seres humanos comiendo comida real y no necesitando nada de suplementación. Entonces, bueno, quería comentar esto antes de arrancar, ¿no? Bueno, hablar de omega 3 es qué es omega 3 y qué es lo que hacen. Realmente el omega 3 son ácidos grasos, ¿vale? Se encuentran principalmente en alimentos de origen animal y y de origen vegetal. Son tres tipos principales de ácidos grasos. En ello tenemos el ALA, el EPA y el DHA, que son la abreviatura de nombre bastante largo y complejo que no creo que no vale la pena que lo comentemos, pero quedaros sí con estas siglas. Principalmente el ácido graso omega 3 tipo ALA, como particularidad se encuentra solamente en comidas de origen vegetal, en la soja, en la canola, en la linaza, mientras que los otros omega 3, que es el DHA y el EPA, se encuentran principalmente en animal, en el pescado sobre todo, ¿vale? En el pescado azul. Y esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque tenemos grupos de pacientes, que seguro vosotros lo tenéis y algún oyente a lo mejor será, que puede ser que sea vegano. Entonces, oye, nada más que como comida de origen vegetal, pues tienes que saber que solamente te estás beneficiando de consumir omega 3 tipo ALA, porque el EPA y el DHA se encuentran en el animal.
Y esto es interesante porque la conversión de ALA a EPA y a DHA en el organismo es muy baja, menos del 5%. Entonces digamos que podemos creer que tenemos un aporte adecuado de omega 3 al estar comiendo vegetales y resulta que muy probablemente tengamos cierto déficit porque el aporte completo no se hace, ¿vale? Porque necesitamos a lo mejor más cantidad de vegetales, cosa que a lo mejor pues, tendría algún inconveniente de comer tanta cantidad de ciertos alimentos. Y aquí la idea es, si este es tu escenario, pues tienes que saber que o bien suplementa o se come algún tipo de animal de origen pescado azul, ¿no? En este caso. ¿Por qué es importante el omega 3? Bueno, el omega 3 de las cosas importantes es porque forma parte de la membrana celular. De allí a que se tenga beneficio a muchos niveles, a nivel cognitivo, a nivel cardiológico, a muchos niveles. Es tanto así que la Sociedad Española de Nutrición pues, nos recomienda un aporte diario de omega 3 de 1 gramo de omega 3 aproximadamente, entre 0,5 a 1 gramo, principalmente 1 gramo. Para la persona que nos escucha dirá, bueno, pero 1 gramo de omega 3, ¿cómo esto es en alimento? Bueno, para que tenga una idea, es como si fuese un consumo aproximado semanal de unas 2 o 3 raciones de pescado graso para cubrir las demandas. Si me estás escuchando y consumes más o menos esta cantidad de pescado azul, pues tienes que estar tranquilo porque el aporte de omega 3 probablemente sea suficiente. ¿Cuál es beneficio nos generaría esto? Bueno, pues como comentaba al principio, los estudios son muchos y amplios en diferentes zonas y creo que sería interesante a lo mejor que nos focalizáramos un poco en la parte cardiovascular, ¿no? Que para eso somos cardiólogos 360. Y hay muchos estudios que hablan sobre los beneficios del comer pescado graso y diferentes tipos de marisco con relación a beneficios en la salud cardiovascular y para evitar ciertos problemas cardiológicos. Es tanto así que el EPA y el DHA son omega 3 que a ciertas dosis se utiliza para el tratamiento de los triglicéridos, que como sabéis los triglicéridos forman parte o están dentro de los posibles mecanismos generador de placas de arteriosclerosis, que es lo que genera los infartos, genera los problemas de origen vascular. Debido a eso, pues también las sociedades americanas del corazón siguen recomendando esta dosis, ¿no? De 1 gramo de omega 3 más o menos al día. Pero ellos hacen la recomendación o puntualizan de que si eres un paciente que ya ha padecido del corazón, preferiblemente consumir 1 gramo y si ves o si la persona cree que no está consumiendo lo necesario, pues le recomienda que suplemente, ¿vale? O sea, le recomienda la suplementación. También esta sociedad hace la acotación y dice que si no eres una persona que has padecido del corazón, a lo mejor no te recomienda suplementarte. No porque sea malo, sino que como que incita más a que, oye, vamos a intentar mejor, en vez de suplementarte, vamos a intentar hacer una dieta más equilibrada, que sea rica en omega 3 y que la cantidad de omega 3 que provenga, que venga de la alimentación. ¿Vale? Como no tienes en principio una enfermedad cardíaca, pues a lo mejor vamos a intentar hacerlo de esta forma más natural. Así que esto más o menos serían las cantidades. Hay otros beneficios del omega 3 a nivel sistémico. Podemos hablar de enfermedad de Alzheimer, podemos hablar de demencia, podemos hablar de degeneración muscular, de artritis reumatoide, en definitiva, de muchos beneficios. Pero, Cristian, también quiero comentar a lo mejor qué precauciones se tiene que tener con el omega 3, ¿no? Porque todo no es color de rosa. O sea, hay una escala también que tenemos que tener precaución. Hay que tener en cuenta que cuando se consume omega 3, se pueden tener algunos efectos indeseados. Y cuando hablamos de que las cantidades a consumir son entre 0,5 a 1 gramo diario, estas dosis que son concentraciones pequeñas pueden tener ciertos efectos, como pueden ser sabor desagradable en la boca, mal aliento, acidez estomacal, a veces las personas pueden tener alguna sudoración un poco fuerte. ¿No? Entonces, bueno, son síntomas o más bien efectos indeseados que pueden tener esto. Pero lo que sí es importante y que quiero matizar mucho en esto es que concentraciones más altas, por ejemplo, de 2 a 3 gramos diarios, que son las típicas dosis que utilizamos para el tratamiento a lo mejor de los triglicéridos en sangre, se tiene que tener cuidado. Es decir, estas dosis tienen que ser prescritas y supervisadas por un médico.
¿Por qué? Porque el omega 3 a estas dosis pueden tener efecto causando problemas hemorrágicos o problemas de alteración en el sistema inmune. Entonces, si estás escuchando esto y tomas el típico omega 3 a dosis normales, no tienes que tener ningún problema. Pero no se te vaya a ocurrir tomarte mayores dosis con intención de obtener a lo mejor, no es que como a mí me dijeron que tenía el colesterol o los triglicéridos altos, pues yo voy a tomar mi iniciativa de tomarme más omega 3. Pues no hagas esto porque como hay que hacer una supervisión, esto lo tiene que hacer un profesional, ¿vale? De hecho, hay algunas personas, muchos de nuestros pacientes, que están tomando anticoagulantes, que están tomando warfarina, dicumarínico, y se sabe que el omega 3 pues, puede generar mayor problemas hemorrágicos en estas personas. Así que si estás tomando anticoagulante, bien sea de esto o cualquier otro tipo de anticoagulante, pues tener en cuenta la concentración y la dosis de omega 3, ¿vale? Así que, bueno, en resumen, omega 3 sí, es necesario. De hecho, es un ácido graso esencial, lo necesita nuestro cuerpo, preferiblemente obtenerlo de los alimentos. Y con relación a los alimentos, un detalle: pescado graso, pescado azul, ¿vale? Tipo de pescado, preferiblemente pescado azul pequeño, caballa, sardina, boquerones. Principalmente es esto. ¿Por qué? Porque el pescado azul de gran tamaño, tipo pez espada o atún, tienen más contenido de mercurio. Entonces, si podemos elegir, oye, pues mejor un pescado azul pequeñito, que sabemos que además no le metemos el metal pesado que tiene el grande. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar. Cristian, a lo mejor tú quieres puntualizar un poco más el tema omega 3, que sé que en deportista que se escucha mucho la parte de la suplementación de omega 3 en la parte deportiva. Bueno, sí que es muy interesante todo lo que has referido y sobre todo irnos con la idea de que primero alimentos y luego después pensar en suplementación si veo que no llego a esas dosis que hemos estado comentando, ¿no? O sea, qué importante es eso, ¿no? O sea, es crucial, ¿sí? Eh, Sí que también vemos que esto puede estar, y ya lo hemos comentado también en el otro episodio, el tema del omega 3, eh, la importancia para tener una buena salud a nivel de lo que constituimos el cerebro de una célula, ¿no? O sea que siempre hemos pensado casi el núcleo. No, el cerebro de la célula, al fin y al cabo, es la membrana, ¿sí? Quien deja pasar o no deja pasar cierto tipo de componente, ¿no? Y de ahí la importancia, como resaltaste, de tener que esa membrana está compuesta de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces la importancia de tener una buena salud. Lógicamente, el deportista al entrenar genera una rotura a nivel celular, o sea, una destrucción a nivel celular, y es crucial tener un buen balance de omega 3, ¿sí? Por esto mismo que hemos hablado. Y también eso resaltar lo que tú dijiste, ¿no? O sea, en el caso de muchos deportistas veganos también, en donde al no incorporar los EPA y DHA y solamente ALA, con una reconversión tan escasa, es por ahí sugerente de suplementar, ¿no? O sea, como también va a tener que mirar los niveles de vitamina B12, de que tal vez se puede beneficiar mucho más del aporte de creatina, ya que no va a incorporar la creatina que viene con las carnes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también comentaste qué importante es individualizar por cada caso, ¿no? Así que bueno, sin más dilación también, no sé si María querés comentar algo más, pero bueno, si no también te cedo la palabra para esta, no sé si le podemos llamar vitamina ya, ¿no? Porque al fin y al cabo es que casi es una hormona, ¿no? O sea, como tiene acciones en tantas partes del cuerpo, vamos a hablar de esta vitamina hormona llamada D, que día a día nos sorprende en la consulta lo bajo que lo tienen la mayoría de las personas, sobre todo también en deportistas, ¿no? Y cómo eso puede afectarnos, ¿no? O sea, no solamente para el rendimiento, sino eh, para coger enfermedades, etcétera, que bueno, ahora María nos va a ilustrar, ¿eh? María, por favor.
Bueno, sí, primeramente lo que tú decías, ¿no? No es una vitamina, realmente es una hormona, además la podemos sintetizar nosotros, ¿no? Cosa que cambia mucho respecto al resto de vitaminas, si la queremos llamar así. La verdad es que una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de la vitamina D, si está baja o no. Hay que definir cuáles son los niveles, ¿no?, que tenemos delante. Esto ha sido muy discutido en los últimos 10 años porque, bueno, varias sociedades no se ponen muy, digamos, de acuerdo para decidir cuáles son los niveles, pero realmente yo me quedo con lo que dice la Sociedad Europea de Endocrinología, es lo que utilizo yo en mi consulta, en la cual nos dice que los niveles óptimos de vitamina D o hormona D serían entre 40 y 60 nanogramos mililitro, una insuficiencia estaría entre 20 y 29 y una deficiencia sería menor de 20. Cuando hablamos de deficiencia grave se habla menor de 10. Como os decía, nosotros podemos obtener vitamina D u hormona D de la dieta, pero la verdad es que esto sería la menor parte que obtenemos. ¿Dónde la obtenemos? Pues también donde obtenemos el omega 3, en el pescado azul. Es uno de los alimentos estrella para nosotros, ¿no? También está en los huevos, en las setas. Sin embargo, como os decía, la mayor fuente deriva de nuestra síntesis a través de la exposición a la luz solar. Entonces, si yo tengo un paciente o una paciente que en este caso sea deportista o no, me dice que tiene un déficit o una deficiencia, tenemos que mirar cuáles son los niveles realmente a los que nos enfrentamos y vamos a ver cuál es su exposición a luz solar. Pero no solo cuánto tiempo pasa delante, digamos, en exposición, sino cuál es su fototipo, en qué latitud vive, qué edad tiene, porque esto va a ser determinante para ver cómo nosotros podemos sintetizar o no estas hormonas. Es decir, pensad que en España, que gozamos afortunadamente de buen tiempo y una latitud en la que realmente en mucha parte de España tenemos muchas horas de sol, el 58% de la población tiene déficit de vitamina D. Por tanto, algo tenemos que estar haciendo mal, ¿no? Y probablemente sea asociado a nuestro estilo de vida actual en el que pasamos mucho tiempo a la luz de nuestras pantallas, pero no a la luz solar. También hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que se puede potenciar el déficit de vitamina D, como en las situaciones de mala absorción o en la obesidad, en la que hay un secuestro, que yo llamo secuestro de vitamina D, o sea, que disminuye los niveles por esta grasa que tenemos. Además, hay que tener en cuenta que hay situaciones en las cuales hay un déficit relativo. Esto que quiere decir que necesitamos más vitamina D, realmente por su componente inmunitario, en la osteoporosis, en las enfermedades autoinmunes. Y como decías, tradicionalmente, la verdad que se pensaba como siempre, ¿no?, que los deportistas eran inmunes a todo esto, ¿no?, ya que muchos de los deportistas hacían quizá entrenamiento físico fuera y ya tenían una exposición solar. Pues bueno, realmente los déficits de vitamina D en deportistas son igual de frecuentes que en la población general, a pesar de lo que se podía pensar tradicionalmente, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué papel tiene la vitamina D? Cosa que es importante. Sabemos que tiene beneficios a nivel global sistémico, que los comentaremos posteriormente, pero a nivel cardiovascular. Pues se ha visto recientemente que el déficit de vitamina D se asocia a un peor perfil cardiovascular, tanto perfil lipídico, una mayor resistencia a la insulina, un riesgo aumentado de aterosclerosis. Sin embargo, pues por los distintos metaanálisis y estudios que se han hecho hasta el momento, no relacionan la toma de suplementación de vitamina D, incluso aunque haya deficiencia, con una mayor prevención cardiovascular. Es verdad que necesitamos más estudios a este respecto, pero bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento y era lo que os quería transmitir, ¿no? Independientemente, sabemos que la hormona D tiene efectos a nivel de todo el organismo, sobre todo a nivel osteoarticular, inmunitario. Claro, si nosotros somos cardiólogos holísticos, lo que queremos es obtener lo mejor. Si hay una deficiencia, tenemos que salvarla. También por su efecto antiinflamatorio, que también sabéis que es muy interesante dentro del síndrome metabólico e inflamación de bajo grado, ¿no? Y en el tema en el contexto de un deportista, sabemos que la deficiencia de vitamina D se asocia a peor recuperación y a un mayor riesgo de lesiones, por lo cual también hay que tenerlo en cuenta en este sentido. Como os decía, con la exposición a luz solar logramos sintetizar vitamina D, pero cuánto dependerá de dónde estamos, de cuál es nuestro fototipo, de realmente cuál es nuestra deficiencia. Quizá en algunos momentos necesitaremos suplementación dependiendo de los niveles de los que partimos, ¿no? Y como siempre, como os decía, siempre una visión holística, valorar al paciente de forma global, cómo le podemos ayudar a través de la dieta, aunque en este caso
tenemos un porcentaje bajo que podemos ayudar a través del cambio del estilo de vida, a través de la exposición solar y en determinadas circunstancias también necesitaríamos suplementación, ¿no? Bueno, María, pues perfecto de la vitamina D, ¿no? La importancia que tiene la vitamina D y sobre todo todas las funciones que se van observando en diferentes niveles. Yo creo que como resumen del podcast, lo estaba apuntando aquí en un papel, ¿no? Yo creo que estaba escuchando a vosotros todo lo que iba diciendo y ya luego lo que comentaba. Yo creo que si los pacientes o la población en general salen por la mañana, hacen ejercicio de fuerza, se ponen al sol en horas tempranas de la mañana y luego se comen un buen plato de pescado azul, no le hace falta ni tomar ni vitamina D ni ningún tipo de suplemento de lo que hemos comentado el día de hoy, ¿no? Ya lo tendrían todo. Así que yo creo que ahí es donde está el mensaje principal, suplementar sí en aquellos casos que seamos conscientes que a lo mejor hay un déficit, pero la mayor parte lo vamos a tener, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, de el descanso, la alimentación y el ejercicio físico prácticamente van a poder dar o aportar todo lo que necesitamos. Bueno, hasta el día de hoy aquí dejamos esta miniserie dedicada a la suplementación. Ha sido para nosotros un placer hablar de esto y recordar que estamos preparando contenido muy interesante. Si no has tenido todavía la oportunidad de suscribirte al canal, no pierdas la oportunidad y hazlo ahora y comparte este contenido con aquellas personas que le puedan servir. María, Cristian, nos marchamos y hasta dentro de 15 días que volvemos. Un placer para todos. Un placer y un apunte más. Recordad que pronto estará nuestra web también ahí para todos vosotros, para que nos conozcáis, compartáis vuestras experiencias, preguntas. Estamos deseando también compartir este proyecto, este nuevo proyecto, esta nueva etapa con vosotros. Fenomenal. Bueno, pues nada, hasta la próxima y chao. Chao.